Bienvenidos. En esta clase continuaremos con el tema de división celular perteneciente a la unidad número 2 de biología celular. Repasaremos lo visto anteriormente sobre la interfase y abordaremos las distintas subfases de la mitosis. También aprenderemos sobre citocinesis tanto en célula animal como en célula vegetal. Recordemos las fases del ciclo celular, el cual tiene lugar en las células eucariotas. El ciclo celular se compone de tres fases, una interfase, una mitosis y una citocinesis. A su vez, la interfase se subdivide en G1, S, G2, mientras que la mitosis se subdivide en profase, metafase, anafase y telofase. Bueno, recordemos de clases anteriores que hemos aprendido acerca de la interfase. La interfase es una etapa de crecimiento generalizado de la célula donde se va a duplicar el número de organelas. En la fase S el ADN se va a replicar y al final de la fase G2 va a comenzar la condensación de la cromatina. Además, el centríolo o centrosomas también se han duplicado. El centrosoma es el centro organizador de los microtúbulos que puede o no contener un par de centríolos. En el caso de las células animales, como esta que está dibujada acá, que es una célula en interfase, las células animales sí poseen centríolos en sus centrosomas. Y cada miembro del par se dispone perpendicularmente uno respecto del otro, que esto también ya les había comentado. Bueno, ¿por qué es tan importante la condensación de la cromatina? Justamente para la separación del material genético que tiene lugar en la mitosis. En esta diapositiva tenemos un gráfico sobre las distintas etapas del ciclo celular. Y podemos ver que está esquematizado un cromosoma que ha pasado por distintas etapas de condensación. Por ejemplo, acá en la fase G1, el cromosoma se encuentra extendido constituyendo la cromatina. La cromatina, cada vez que hablo de cromosoma y cromatina, siempre hablo de ADN asociado a proteínas. Simplemente la cromatina es un estado relajado, desenrollado del cromosoma, que es cómo se encuentra en interfase. Entonces, bueno, acá está graficado un cromosoma simple, dice simple porque aún no se ha duplicado. En la fase S, este cromosoma se duplica, pero igual lo vamos a encontrar desenrollado. Mientras que en la fase G2 ya tenemos un cromosoma doble, se refiere a que ya se duplicó. Entonces cada cromosoma va a estar constituido por dos cromátidas, que esto lo vamos a ver bien en el cromosoma metafásico. Y ya comienza a enrollarse al final de la fase G2. Mientras que en mitosis el cromosoma va a alcanzar su máximo nivel de condensación o de compactación, que es el cromosoma que vemos acá, que tiene una forma de X o una forma de cruz. Esta es una de las cromátides y con el color, esta es la otra cromátida, que están unidas mediante una región que se denomina centrómero. En la fase de metafase de la mitosis se alcanza el máximo nivel de condensación de los cromosomas. Entonces, bueno, como les dije antes, es importante justamente la condensación de la cromatina para la separación del material genético para que los cromosomas estén individualizados. Bueno, ahora sí estamos en condiciones de seguir con mitosis. Como dijimos, la mitosis es una fase donde se lleva a cabo la división del núcleo. Se reparte el material genético entre las dos células hijas. Está constituida de una profase, una metafase, una anafase y una telofase. Empecemos por la profase. Bueno, acá está dibujada una célula animal que se encuentra en profase. Bueno, en la profase la cromatina ya se condensa. Por ejemplo, acá los cromosomas se van a hacer ya visibles al microscopio óptico y como pueden ver, aún no ha logrado el máximo nivel de condensación, pero ya los cromosomas se individualizan unos de otros. Desaparecen los nucleolos, la envoltura nuclear se dispersa, como vemos acá, que se fragmenta, ya no es más continua. La envoltura nuclear es este círculo de color amarillo que ya está fragmentado. Los centríolos o centrosomas comienzan a migrar hacia los polos, como está dibujado acá. Y comienza la formación del uso mitótico. ¿Qué es el uso mitótico? Es una estructura fusiforme que está formada por microtúbulos, que es angosta en los extremos y se ensancha hacia la porción central de la célula. Acá, por ejemplo, están dibujadas dos células. Esta es una célula vegetal
y esta es una célula animal. En los polos se encuentra un centrosoma, que es el centro organizador, que en la célula vegetal carece de centríolos, mientras que en la célula animal cada centrosoma posee un par de centríolos. Los microtúbulos están formados por tubulina, y esta proteína procede del citoesqueleto, el cual se desarma, se desarticula al comienzo de la mitosis. Bueno, los microtúbulos van a estar conformando distintas fibras. Una de ellas son las fibras polares. Las fibras polares se extienden desde el polo del uso mitótico hacia la región central. Las fibras cinetocóricas también se extienden desde el polo del uso mitótico hasta insertarse en una región denominada cinetocoro, que ya vamos a ver qué es, y así van a estar asociados justamente a los cromosomas. Y las fibras de Laster, que se extienden también desde el polo del uso, pero son fibras cortas, son fibras más cortas. Este es un cromosoma metafásico que tiene justamente esta forma de X y está constituido por dos cromátidas, como vemos acá. Y están unidas por un centrómero. A su vez, asociado al centrómero se encuentra una estructura proteica denominada cinetocoro. Las fibras cinetocóricas, que de ahí procede su nombre, se van a insertar en el cinetocoro y así van a estar asociados al cromosoma. Por ejemplo, en la metafase, los pares de cromátides hermanas van a migrar hacia el ecuador de la célula, justamente conducidas por las fibras cinetocóricas. En esta foto ya es una metafase tardía porque los cromosomas han alcanzado el ecuador de la célula. El ecuador es la línea media. Como pueden ver, cada cromosoma está formado aún por dos cromátides. Pero en la anafase, justamente los centrómeros se separan. Y esto hace que las cromátidas también se separan, y por lo tanto cada cromátide ya va a constituir un cromosoma individual. Los dos sets de cromosomas van a migrar hacia los polos. Como ven, este set va a migrar hacia el polo superior y este set va a migrar hacia el polo inferior. Y esta migración va a ser debida a proteínas motoras que van a estar asociadas a los cinetocoros. En la telofase, los cromosomas ya han alcanzado los polos de la célula. Se descondensan. Acá vemos que ya no podemos individualizar los cromosomas uno de otro. El uso se dispersa, se desarma y se forman nuevas envolturas nucleares, como se ven acá en color amarillo rodeando los cromosomas. Se forman nuevas envolturas nucleares y reaparecen los nucleolos. A su vez, en la telofase también tiene lugar un proceso llamado citocinesis, que consiste en la división del citoplasma en dos células hijas. Este proceso es distinto en células animales y en células vegetales. En células animales se va a formar un anillo contráctil de actina y miosina. Acá está dibujada una célula animal. Empieza con una constricción de la membrana celular en la región la región media de la célula, y esta constricción se debe justamente a la contracción de este anillo de actina y miosina. Esto va a llevar a un estrangulamiento del citoplasma hasta que se va a separar en dos células hijas. En células vegetales no va a existir estrangulamiento del citoplasma, sino que la citocinesis se da por un depósito de vesículas, que son estas que vemos acá. Vamos a cambiar de color. Por este depósito de vesículas, que estas vesículas se han formado en el aparato de Golgi y tienen en su interior polisacáridos. Estas vesículas van a llegar al ecuador de la célula, transportada por las fibras remanentes del uso mitótico. Y una vez en la línea media, se fusionan formando la placa celular, este tabique que se ve acá. A su vez, por depósito de nuevas vesículas, la placa celular se va a fusionar con la membrana celular de la célula y posteriormente se va a depositar una capa de polisacáridos entre las dos células hijas. Posteriormente, cada célula hija va a poder construir su propia pared celular mediante el depósito de polisacáridos, de celulosa, de otros componentes en la región externa a su membrana plasmática. Por ejemplo, esta es la membrana plasmática de la célula inferior, esta es la membrana
plasmática de esta célula y en esta región van a ir depositando los distintos componentes para conformar la pared celular. Entonces recordemos, acá en la citocinesis de la célula vegetal va a estar dada por un depósito de vesículas, mientras que en la citocinesis de la célula animal va a estar dada por un estrangulamiento del citoplasma debido a este anillo contráctil de actina y miosina. Bueno, hasta acá hemos llegado con el tema de mitosis. Veamos cuál es el resultado de este proceso. Justamente dos células hijas que van a ser idénticas a la progenitora. Recordemos que en la interfase del ciclo celular el ADN se duplica. Por ejemplo, acá está dibujada esta célula que posee 4 cromosomas. Luego de la duplicación del ADN, estos cromosomas son dobles, están formados por 2 cromátidas. En la mitosis, que es donde se separa el material genético, vemos que se separan las cromátidas hermanas, se separan y cada célula hija va a recibir exactamente la misma cantidad de material genético, que son 4 cromosomas. 4 cromosomas recibe cada una. Por eso es que las células hijas van a ser idénticas entre sí e idénticas a la célula progenitora que les dio origen. Bueno, hasta que hemos llegado con la clase de hoy. Estudien este tema, lean el libro de biología de Curtis para poder realizar los ejercicios de la guía. Hasta la próxima.